Creo que ustedes a lo largo de su formación ya están familiarizados con la plataforma de la universidad. En nuestra plataforma de la universidad vamos a tener a bien tener dentro de la guía de nuestro curso, vamos a tener a bien tener un video corto, este puede durar entre 10 y 15 minutos, para que ustedes puedan tener esas pinceladas de la parte teórica que en muchas oportunidades no se nos da a veces el espacio de poder desarrollarlos. Además, si ustedes consultan el video corto de cada semana, ya sabremos sobre qué vamos a hablar en el streaming de la universidad, o vamos en nuestra propia clase en vivo, poderles de mi parte, ¿verdad?, preguntarles acerca de algunas cositas o de algunos tips que ya están en esos videos cortos. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta conforme avancemos, creo que no va a ser la excepción el día de hoy, ustedes se van a dar cuenta que, bueno, es contabilidad 4, no podemos venirles a dar una clase completamente teórica, al contrario, he tratado de que el curso sea bastante práctico, ameno, y que a la vez ustedes puedan aprender, aunque sea esta una plataforma virtual educativa, y no como desearíamos que fuera esto, pues con un pizarrón, con hojas de trabajo en clase, para poder darles y transmitir nuestros conocimientos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, por ser esta naturaleza de nuestro curso, entonces voy a comentarles que es bien importante que ustedes puedan ver el video corto de cada semana, ¿verdad? Y aparte es como que uno de los recursos para que ustedes estudien o que sea material de estudio para sus evaluaciones. Las dudas y comentarios que ustedes tengan, ya sea de forma muy específica del tema o que queramos avanzar en alguna particularidad de lo que estamos hablando, las pueden hacer al correo fg121@urural.edu.gt. Aquí quiero hacer algunas aclaraciones. Como ustedes ya se dieron cuenta, en este curso vamos a tener una interacción con ustedes de parte de los alumnos y hacia mi persona. Vamos a tener alguna interacción. Yo les quiero suplicar, todos nosotros pues ya somos adultos y creo que lo podemos hacer de manera organizada. Si usted en este momento tiene una duda o más adelante, puede levantar la mano virtualmente, ¿verdad?, para que yo le pueda dar la palabra, escucharlo si hay algún comentario, si necesitan que recapitulemos algo, con todo el gusto del mundo. Además, tenemos la opción de escribir en el chat del curso. Entonces, en el streaming donde ustedes están, podemos escribir la duda, el comentario, o a veces podemos repetir la diapositiva anterior, no se me quedó el tema, o incluso yo voy haciéndoles algunas preguntas, ¿verdad?, para ir quitando el hielo de la clase, y ustedes pues pueden ir participando tanto de manera verbal, activando su micrófono, también desde su chat. Pero no olvidemos que muchas dudas, comentarios, ustedes lo pueden hacer llegar al correo electrónico fg121@urural.edu.gt. Adicional, quiero comentarles, les decía que hace unos momentos que yo trabajo, cada tema tiene un fundamento práctico. Por lo regular, antes de iniciar la clase, yo comparto con los estudiantes una hoja de trabajo, un enunciado de un ejercicio o algún material que nos será útil para el desarrollo de nuestra clase. Es por eso que yo en este momento quiero pedirles a cada uno de ustedes que por favor me pueda enviar en un correo institucional, por favor, el correo donde está su número de carnet y el dominio @rural.edu.gt. Con ese, desde su correo, por favor, envíe un correo al correo del curso con su nombre, con su carnet. ¿Y esto para qué me va a servir? No doy puntos extras
porque alguien me lo preguntaba en una oportunidad, la ponderación de cada curso ya está establecida y nosotros pues únicamente nos dedicamos a dar las clases. Ustedes tendrían que irse evaluando conforme están todas las ponderaciones específicas. ¿Pero para qué me va a servir? Yo realizo una base de datos y con esta base de datos comparto con ustedes el material que hace unos minutos les mencionaba. Entonces, si yo ya hubiera tenido esos correos para esta mañana, ya les hubiera compartido entonces sus dudas, perdón, el ejercicio o la parte práctica de hoy. Entonces, les invito a que por favor empecemos, si ustedes pueden, ¿verdad? Empezar a enviarme, por favor, ese correo electrónico con su nombre para que yo lo tenga dentro de mi base de datos, ¿verdad? Para mí es bien importante porque esto pues, nos ayuda a poder ir profundizando en todo lo que estamos haciendo. Adicional a esto, cuando nosotros tengamos tiempo, porque hay sesiones durante el tiempo se nos va volado y no vamos a tener el tiempo, la solución de dudas en la parte práctica la podemos realizar por lo general, dejo un espacio al finalizar todo el contenido de la clase, pero como nuestra clase es práctica, si estamos aquí trasladando una cantidad, por ejemplo, del balance general para mi hoja de trabajo o algún procedimiento, podemos ordenadamente pedir la mano o escribirlo en el chat para que yo le pueda ir solucionando su duda conforme la parte práctica se vaya desarrollando. También quiero comentarles, ¿verdad?, que de parte de Comunicación Social de la universidad se nos ha solicitado que en más de una oportunidad nosotros podamos comentarles a ustedes, ¿verdad?, alguna información importante que se nos pide participar con ustedes a manera de que ustedes estén informadas de alguna particularidad. Y con esto quiero empezar en esta ocasión. La universidad nos ha solicitado que les recordemos a cada uno de nuestros estudiantes que tenemos una fecha límite para que usted se asigne los cursos que va a llevar en el semestre. Si bien usted ya pagó su inscripción, ya está recibiendo sus clases, esto no significa que ya esté libre de no realizar este procedimiento. Creo que ustedes ya lo saben y hay una ponderación por tener toda la parte administrativa en orden dentro de la universidad, entonces esos puntos ya se los pueden empezar a ganar. Tenemos fecha límite para realizar este procedimiento. La fecha límite sería el 25 de julio, estaríamos a semana y media casi de poder realizar este procedimiento. ¿Dónde lo tenemos que realizar? En la secretaría de nuestra sede, tomarnos un tiempo o comunicarnos con ellas, ¿verdad? Y secretario o secretaria de sede, y ellas, pues, ellos nos van a estar indicando qué es lo que debemos hacer. ¿Cuál es ese formulario? Bueno, el formulario es el que ustedes están viendo en pantalla en este momento. También se proyecta el código QR. Si alguno de ustedes no lo ha hecho y no lo ha llenado o no lo ha podido hacer, puede descargarlo con el código QR para que pues tenga bien poderlo llenar y hacerlo llegar a su sede, ¿verdad? A veces tenemos algunas dificultades y estas dificultades muchas veces son porque no tenemos la parte práctica, digamos, de la parte administrativa en orden. Ustedes se van a dar cuenta conforme se desarrolle el semestre, lo importante que puede llegar a ser tener todo en orden. La secretaria de mi sede me decía en una oportunidad, es que los estudiantes creen que nosotros ya sabemos qué cursos llevan y muchas veces, hay estudiantes que están adelantando, hay estudiantes que están limpiando algún curso, entonces no se les puede asignar de manera general, ¿verdad? Entonces yo apelo a esa buena voluntad de nuestras secretarias de sede para que puedan ustedes también pues llegar a hacer este procedimiento como tal. Finalmente, se nos solicita que podamos pedir, manifestarles a ustedes que si en algún momento se nos pasa la fecha del 25 de julio, tenemos un tiempo adicional, pero
únicamente sería con fecha hasta el 10 de agosto para realizar la asignación de cursos de manera extraordinaria. Sin embargo, en el reglamento académico de la universidad ya se encuentra establecido que si esto llega a suceder, estaríamos mencionando que habría que pagar una cantidad de 25 quetzales por realizar la asignación de manera extemporánea de sus cursos. Entonces, ahorita que tenemos el tiempo, de repente ustedes pueden organizar durante la semana un espacio, ¿verdad? Para poder realizar este ejercicio, pues que lo puedan realizar a manera de poder ir cumpliendo con la parte administrativa. Entonces, algo que es importante que yo les mencione es que se nos ha pedido de manera muy especial, encarecida y muy particular que nosotros no estamos autorizados para recibir o aceptar a los estudiantes en nuestro streaming o en nuestra clase en vivo si están utilizando el correo personal. Cada uno de ustedes debe utilizar para nuestra plataforma educativa su correo institucional. ¿Y cuál es el correo institucional? Pues es aquel correo que tiene el dominio @urural.edu.gt y que inicia con el número de carnet que ustedes ya tienen asignado y que se les dio pues cuando ustedes se inscribieron en, el año que se dio. Entonces, ustedes en este momento están escuchando que hay algunos soniditos de fondo. Son todas aquellas personas que están tratando de ingresar, pero no están utilizando su correo institucional. Entonces, si ustedes tienen algún grupo o algún foro o alguna aplicación con sus compañeros, por favor, informen que no podemos admitir a ningún estudiante que no esté utilizando su correo institucional. El correo institucional con el dominio de la universidad no lo podemos aceptar. No es que yo no quiera, sino que no podemos, nosotros no estamos autorizados para realizar ese procedimiento. Bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a dar inicio a nuestra clase y con esto pues vamos a ir identificando algunas particularidades, como por ejemplo, pues ir conociendo el objetivo de la clase. Quiero comentarles o manifestarles, ¿verdad? Los objetivos siempre nos van a dar una pauta de qué vamos a desarrollar en nuestra clase y si usted es muy minucioso se puede dar cuenta qué es lo que vamos a desarrollar durante nuestra sesión. Bueno, para empezar, pues vamos a identificar que nuestro objetivo para esta semana, para esta clase, es definir e identificar los conceptos y diferencias que puedan existir entre las matrices subsidiarias y tus métodos de contabilización hablando de las inversiones. Si se dan cuenta, estamos hablando de dos procedimientos completamente distintos, pero tienen que ver con un mismo tema. La primera parte hace referencia a las matrices y subsidiarias, conocer sus conceptos, sus diferencias y saber dominar estos conceptos, su marco de legislación vigente o de aplicación contable y con esto poder llegar a la parte práctica, que serían identificar esos métodos para la contabilización de esas inversiones que están realizando. Todo esto lo vamos a desarrollar en nuestra sesión. Esperemos que tengamos el tiempo prudente para poderlo realizar. Bueno, para empezar, quiero lanzarles una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es nuestro marco de referencia aplicable dentro de la contabilidad? Quisiera preguntarles, ¿sabemos cuál es ese marco de referencia aplicable? ¿O en qué se nos va a basar nuestros registros contables, sus estados financieros? ¿Cuál sería nuestro marco de referencia aplicable? Vamos a ver, tenemos a bastantes estudiantes.
Carlos Lem, buenos días y bienvenido. Es correcto. Nuestro marco de referencia aplicable son las normas internacionales de información financiera conocidas como NIF. ¿Qué sucede? En nuestro país, perdón, en nuestro país, nuestra legislación establece, porque creo que es parte de nuestra responsabilidad como docentes también mencionaron, decirles, en nuestro país, ¿en dónde está el marco de referencia aplicable hablando legalmente? Nuestro marco de referencia se encontrará en el Código de Comercio, decreto 2-70. Entonces, en esta parte, ustedes pueden ubicar el artículo 368 que habla específicamente del tema de la contabilidad y sus registros contables. Si alguno de ustedes ya lo googleó o ya lo identificó, podemos leer el primer párrafo. El primer párrafo, se los voy a leer, se los voy a compartir, establece que todos los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad completa de manera organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble, y aquí es donde quiero hacer el énfasis, y utilizando los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué sucede? Nuestro marco de referencia aplicable en nuestro país, todo lo que usted haga está legislado. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro Código de Comercio nos establece que debemos realizar nuestra contabilidad de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y cuáles son esos? Pues posiblemente ustedes, si hay personas un poquito adultas como yo, aprendimos contabilidad con 11 principios. Esos 11 principios, constancia de uniformidad, unidad monetaria, periodo contable, negocio en marcha, el principio de lo de venga de lo percibido, etcétera. Aprendimos esos 11 principios aplicados de manera general a nuestra contabilidad. ¿Y qué sucede? Sucede que nuestra profesión, si alguno de ustedes ejerce como contador o trabaja en un departamento de contabilidad en alguna empresa, nos vamos a ir dando cuenta que nuestra contabilidad se debe realizar en base a alguna legislación. Y nuestra legislación nos pide en nuestro ámbito, nuestra profesión es muy práctica, es de las que exigen constantemente que usted esté actualizado. De hecho, hay una dentro de de nuestras normas éticas, cuando ustedes lleguen ya casi que a cerrar cursos y ganen y ya vayan a ser juramentados cuando les den su colegiado, el Colegio de Contadores Públicos les pide que ustedes se juramenten diciendo que sí van a cumplir con una de las normas muy importantes, y es mantener su escepticismo profesional. ¿Qué es el escepticismo profesional? Es aquella exigencia de que usted se tiene que actualizar constantemente. Digo todo esto porque quiero llegar a algo. Nuestra contabilidad, nuestra legislación, hablando contablemente en su aplicación, está obsoleta. El Código de Comercio menciona que debemos trabajar de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué sucedió? En el año 2009, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, que es el colegio profesional en donde ustedes se van a colegiar cuando ya sean graduados, conjunto con el ICPA, en el Instituto de Contadores Públicos y Peritos Contadores, se unen para emitir una resolución en donde piden a quienes practicamos la contabilidad el uso de esa actualización internacional de las normas internacionales de observancia. No es de observancia general, sino que en el 2009 ellos hacen la sugerencia que esto se empiece a implementar dentro de nuestra contabilidad. En ese entonces las normas internacionales eran las NIC, las normas internacionales de contabilidad. Con el paso del tiempo y la aplicación de estas primeras normas, se identificó que era necesario mantener la observancia obligatoria, porque cuando hacemos
emitimos algún estados financieros, realizamos algún registro contable, algún ajuste contra alguna empresa que no está aplicando estas normas, se dieron cuenta que era indispensable mantener esta aplicación de observancia obligatoria. Es por esto que nuestra contabilidad a partir del 2009 se convierte en una observancia obligatoria de las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué hacemos toda esta recapitulación? Porque no solo con esta clase, sino que a lo largo de todas las clases del semestre, voy a traerles una aplicación o una norma internacional de información financiera basado en el tema que estamos desarrollando. Para esta sesión, nosotros vamos a trabajar con el tema de las matrices y subsidiarias, y nos vamos a referir a la norma internacional de información financiera número 10, que establece, bueno, ahí habla de la consolidación de estados financieros para grupos económicos, pero es en esta norma en donde se describe qué es una matriz, qué es una subsidiaria, y vamos a ir conociendo algunas particularidades que se tienen desde nuestra parte teórica con la aplicación internacional de las NIF. Dicho esto, si alguno de ustedes ya lo observó, ya lo tiene, la norma internacional de información financiera nos va a describir como matriz aquella empresa, no necesariamente tiene que ser grande, pero es aquella empresa que tiene la capacidad económica y financiera de poder invertir en otra empresa a la que le vamos a llamar subsidiaria. ¿Qué sucede? Imaginémonos que tenemos una empresa, nuestra empresa A, que contablemente es una empresa sólida, es una empresa que mantiene el principio de negocio en marcha dentro de su esencia contable, y que dentro de su organización contable tiene una ganancia, y con estas ganancias los accionistas, en lugar de dividirse los dividendos entre ellos, deciden comprar acciones de otra empresa para participar como accionistas en esa otra empresa. ¿Qué es lo que sucede? La empresa principal que le está comprando acciones a otra empresa, esta empresa se llama empresa casa matriz. Y la empresa a la cual se le está comprando las acciones, o la que está vendiéndole las acciones a la otra empresa principal, se va a llamar subsidiaria. Y aquí pueden haber dos circunstancias. Cuando la inversión o la compra de las acciones que está realizando la empresa casa matriz es por arriba del 51% de las acciones que tiene la empresa subsidiaria, a esta empresa se le va a llamar una matriz controladora, o en algunas bibliografías únicamente se le llama empresa controladora y no empresa casa matriz controladora. Sin embargo, o principal, porque también puede existirse el término. ¿Y qué sucede cuando la inversión que está realizando la casa matriz es por debajo del 50%? En este escenario, la empresa casa matriz no puede ser controladora porque no puede controlar el 100% de las actividades económicas de la subsidiaria, pero sí puede participar de la toma de decisiones, de las asambleas ordinarias, extraordinarias, etcétera, sin tener un dominio específico administrativo dentro de la subsidiaria porque no posee un interés mayoritario. Entonces, las matrices las podemos identificar de dos maneras muy particulares. Si la inversión de la casa matriz es por arriba del 51% de la compra de las acciones, será una matriz llamada controladora o principal. Si es por debajo del 50%, la casa matriz únicamente está participando dentro de esa empresa subsidiaria. De cualquiera de las dos maneras, si las dos empresas llegan a estar de acuerdo entre ellos para poder llevar a cabo esta relación, a la luz de lo que describe la norma internacional de información financiera NIF 10, a estas dos empresas se les va a considerar un grupo económico.
un grupo económico formado por una empresa controladora y una subsidiaria, que esta empresa principal puede o no ser controladora y puede ser también solamente participativa dentro de la empresa subsidiaria. ¿Qué es entonces la empresa subsidiaria? Nos vamos a referir como subsidiaria a aquella empresa que está vendiendo sus acciones en donde otra empresa ha comprado parte de sus acciones. Y al momento de llevarse a cabo este procedimiento donde la empresa, en una empresa diferente, compra acciones de esta subsidiaria, puede darse dos situaciones en particular: que sea controlada de manera directa por la matriz o de forma indirecta por otras, de manera indirecta y solo participativa. ¿Cuál es esa condición? Exactamente la misma que cuando hablamos de la empresa casa matriz. Si las acciones que está vendiéndole a esta otra empresa son arriba del 50%, ellos serán controlados de manera directa o indirecta de otra empresa. Pero si la compra de sus acciones es por debajo del 50%, se puede dar el caso que la empresa no sea controlada, sino que esa empresa casa matriz sea solamente participativa de este grupo económico. Entonces tenemos aquí claramente dos conceptos en donde podemos identificar cuál es la empresa casa matriz, cuál es la empresa subsidiaria y qué opciones o qué consideraciones se les van a dar a cada uno debido a las características que ya hemos mencionado. ¿Y qué establece entonces la norma internacional de información financiera, NIF? La NIF 10 establece dos términos siempre en particular: la empresa controladora y la empresa subsidiaria. Cuando hablamos de controladora, vuelvo a hacer énfasis que pueda o no ser controladora, pero si nosotros vamos a aplicar las NIF dentro de nuestra contabilidad, vamos a mencionarle que es una empresa controladora y que juntas van a formar un grupo económico que van a consolidar estados financieros de acuerdo a lo que establece la norma internacional de información financiera. Sus registros contables serán de acuerdo a las normas internacionales de información financiera y que se verá de manera muy general una manera en la cual la empresa casa matriz podría o no controlar a esta otra entidad a la cual le estaremos llamando subsidiaria. Si ustedes pueden observar, en los conceptos anteriores, yo les mencionaba a ustedes de forma general, ¿verdad? Empresa, cuando me refería a la casa matriz o a la empresa subsidiaria. Pero a la luz de lo que describe las NIF, ya habla acerca de una entidad controladora y una entidad subsidiaria. Entonces empezamos a identificar conceptos clave para que ustedes no se confundan, ¿verdad? O nos actualicemos y de manera correcta nos podamos referir a este tipo de empresas. Existen algunos tipos de empresas, perdón, vamos a identificar ciertas clasificaciones, tanto de las matrices como de las subsidiarias. Resulta que dentro de nuestra contabilidad vamos a identificar dos clases de matrices y subsidiarias. La primera será una matriz y subsidiaria local, y la segunda será matrices y subsidiarias foráneas o extranjeras. En algunas bibliografías se les puede llamar foráneas y en algunas otras extranjeras, pero ¿a qué nos referimos con cada una de ellas? Bueno, en términos generales, podemos describirlas de la siguiente manera. Las empresas, las entidades, matrices y subsidiarias locales serán aquellas entidades tan nacidas como grupo económico dentro de un mismo país, en donde una empresa general o principal, a la cual nosotros le vamos a llamar controladora, es nuestra entidad casa matriz,
va a estar establecida en el mismo territorio nacional de la subsidiaria. Algo muy importante que quiero mencionarles es que la empresa matriz puede tener una, dos, tres o cualquier número de empresas subsidiarias. No existe un límite y tampoco existe algo que las limite a tener sus empresas dentro del país o fuera del país. Algo también, ¿por qué nosotros hacemos este tipo de diferencias? Uno de los principios de contabilidad muy importante es el principio de unidad monetaria. ¿Por qué hago referencia a esto? Suponga que usted es dueño de una empresa, que aquí también hay que mencionar lo siguiente: las empresas o las entidades pueden invertir en otras, sea o no una sociedad o tenga una personería individual, es decir, una empresa propiedad de una persona puede invertir en otra empresa, que puede ser sociedad anónima o cualquier tipo de sociedades mercantiles, o pueden ser las dos entidades propiedad de una sola persona. Si se le va a dar la figura de matriz y subsidiaria, porque va a ir a invertir como empresa, no como persona. Hay que tener en cuenta el principio de unidad monetaria, porque imagínense que usted sea el dueño de una empresa que, por ejemplo, vende camisas y usted desea invertir en otra empresa. A esta otra empresa se le va a denominar que vende pantalones y que ustedes creen que pueden hacer una gran conexión para ser un grupo económico fuerte y que pueda participar dentro de nuestra economía, dentro de un país. ¿Qué van a ver ustedes dentro de, o qué características les va a llamar la atención? Su competitividad, su estabilidad económica, la participación en el mercado, cómo maneja los efectos micro y macroeconómicos, la inflación, la deflación, etcétera. Usted va a tomar en cuenta esto, pero tome en cuenta algo bien importante. Cuando estamos hablando de una matriz y subsidiaria local, vamos a desarrollar o vamos a tener en claro que su empresa casa matriz y su empresa subsidiaria estarían afectas, por ejemplo, a la misma legislación. Estarían obligadas a pagar, si no los mismos impuestos, la misma legislación fiscal para la aplicación de estos impuestos, con los mismos deberes y obligaciones formales. No necesitamos hacer algún tipo de cambio dentro de lo que estamos realizando porque vamos a manejar la misma moneda. Y esta es la esencia de la matriz y subsidiaria local, porque hablamos de algo netamente local, que estamos, al momento que pasemos al tema de consolidación de estados financieros, vamos a identificar esta particularidad porque se hace un proceso diferente si estaríamos hablando con una moneda diferente al de la casa matriz, pero lo vamos a ir conociendo conforme pasen las clases. Entonces, esta es una particularidad, ¿verdad?, que tienen las matrices y subsidiarias locales como grupo económico. No importa que sea solo en México, solo en Ecuador o solo en Guatemala. Lo importante para identificar aquí es que tanto la entidad casa matriz como la subsidiaria sean parte del grupo económico dentro de un mismo país. Y por consiguiente, ¿cuáles son las empresas subsidiarias o las entidades subsidiarias foráneas o extranjeras? Serán aquellas en donde la casa matriz, la controladora o la entidad principal tiene su ubicación geográfica en un país y la entidad subsidiaria en otro país diferente al que tiene constituido una de las empresas. Hacemos esta separación porque al momento de realizar nuestra contabilidad, ustedes se van a ir dando cuenta de la importancia que se tiene en el identificar cuando es una entidad local o una foránea o extranjera, porque hacemos referencia básicamente a lo que sería
el tipo de cambio, que lo vamos a ver también más adelante. Este es como nuestro primer punto de partida, ¿verdad? Y sobre esto pues vamos a ir avanzando conforme vayamos pues teniendo acá algunas inquietudes de parte de ustedes. Entonces, las empresas subsidiarias, matrices y subsidiarias foráneas o extranjeras van a mantener esa particularidad de desarrollar dentro de su contabilidad diferente unidad monetaria. Aquí no importa que, por ejemplo, la subsidiaria esté, bueno, la empresa casa matriz esté en Guatemala y que ésta tenga una subsidiaria en El Salvador, otra en Belice y otra en Brasil. No importa, aquí la diferencia básicamente es esa. Entonces, quisiera preguntarles si vamos bien hasta este momento, porque con esto pues estaríamos casi que concluyendo la parte teórica, ¿verdad? Entonces, tenemos claros cuál es la figura de una empresa casa matriz y cuál es la figura de una entidad subsidiaria. Muy bien, muchas gracias por esa confirmación. Estamos todos en orden. Entonces, como ustedes pueden observar en la diapositiva que tenemos proyectada, básicamente es el hecho de invertir en otra empresa. Tengamos algo en cuenta, porque vamos a empezar a entrar a la parte contable. La contabilidad tiene el principio de mantener su personería individual como contabilidad. No sé si algunos de ustedes sean dueños de alguna empresa, pero por ejemplo, si su empresa tiene ganancias, en su momento usted va a recibir esas ganancias. Pero si tiene, por ejemplo, si usted se quedó corto de plata en este mes, no puede ir y tomar dinero de la caja o del banco para mantener sus necesidades. ¿Por qué? Porque yo, Nancy Escobedo, soy diferente de mi empresa, por ejemplo, Camisas Sociedad Anónima, ¿verdad? Entonces tenemos esta aclaración de que cada empresa, indistinta de qué tipo de personería tiene, va a ser diferente su contabilidad. Entonces, con la proyección que ustedes ven, imaginémonos la contabilidad de la casa matriz y de las subsidiarias A, B o C. Tenemos una empresa que tiene su contabilidad completamente separada de la otra empresa. Entonces, si la otra empresa, por ejemplo, la empresa subsidiaria, tiene una pérdida al final de un ejercicio fiscal, pero mi empresa casa matriz tiene ganancias, esto no significa que la empresa casa matriz tiene que ir a cubrir todas las pérdidas que tiene. ¿Por qué? Porque son personalidades diferentes. ¿A qué quisiera llegar con esto? La empresa casa matriz y la empresa subsidiaria tendrán por separado su NIT, tendrán por separado su patente de comercio. Si fueran sociedades mercantiles, denominación y razón social, y esto implicaría su representante legal podría ser diferente e incluso tendríamos que establecer, aunque sea la casa matriz una empresa controladora, tendríamos que establecer que la personería jurídica puede o no ser la misma. ¿Por qué? Porque es solamente empresas diferentes. O sea, nosotros somos parte de esa sociedad o de esa asamblea totalitaria de la empresa subsidiaria y que podemos o no tomar decisiones. Si no estoy mal, en el curso de contabilidad 2, a ustedes les mencionaron, tuve la oportunidad de dar ese curso en un semestre y si no estoy mal, hablamos mucho de lo que eran las acciones. Las acciones son títulos de crédito que están regidos en lo que describe el Código de Comercio, decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. En las acciones hay una de las acciones como títulos de crédito deben cumplir con todas esas características que la misma legislación pide. Menciono esto para también hacer la separación de la personalidad. Si Nancy Escobedo va a comprar acciones a la empresa subsidiaria, el título de esas acciones van a salir a nombre de Nancy Vanessa Escobedo Tello.
porque yo como persona individual estoy comprando acciones de esa empresa. Pero, ¿qué pasa con este enfoque de la empresa de este grupo económico? La empresa casa matriz va a ir a comprar acciones de la empresa subsidiaria. No va a salir a nombre ni del representante legal, ni de uno, dos o tres de los dueños. Ese título de crédito de las acciones va a salir a nombre de la empresa casa matriz, para que nosotros vayamos identificando las diferencias, porque vamos a empezar a entrar a la parte contable y es necesario que nosotros tengamos estas diferencias. El título de crédito entonces sale a nombre de la razón social, denominación social, nombre comercial de la empresa, dependiendo qué tipo de personería tiene, ¿verdad? En el título de crédito. Entonces, imagínense ustedes las declaraciones de impuestos por separado para la subsidiaria y por separado para la empresa casa matriz, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar a la parte de los métodos contables para registrar estas inversiones y aquí quisiera hacer énfasis en algo. Si ya sabemos que las contabilidades de estas empresas son por separados, ¿en cuál de estas empresas creen ustedes que va a haber una diferencia en cuestión de la contabilización de la inversión? Les dejo el espacio para que ustedes puedan platicarlo o dar sus opiniones. Lo podemos hacer levantando la mano o escribiendo en el chat, no hay ningún problema. Ya les mencioné que las 2 o 3 empresas, guiémonos de la presentación que está proyectada, las 3 empresas mantendrán su personalidad jurídica comercial para contabilidad de manera separada. Si estamos hablando de métodos de contabilización, ¿de qué contabilidad de estas 3 empresas estamos hablando? ¿De la matriz o de las 2 subsidiarias? ¿Qué creen ustedes? Quitemos el hielo en la clase, participen por favor, de la empresa casa matriz, matriz subsidiarias de las 2 subsidiarias. Bueno, les acabo de mencionar que nosotros tenemos por separado la contabilidad de la subsidiaria y de la casa matriz. La casa matriz le va a comprar acciones a la empresa subsidiaria. Entonces, la empresa subsidiaria, ¿cómo va a ser su contabilidad? Hablemos que es una empresa sociedad anónima, que creo que es lo que manejamos todos para poder tener la idea general y fundamental de esto. Si usted está, nos pongamos en los zapatos, digamos así, de los contadores de la empresa subsidiaria, de cualquiera de las 2 o de las 2 subsidiarias. Si viene una persona individual y compra 5 acciones, yo hago mi contabilidad de acuerdo a si son acciones ordinarias, preferentes, si están autorizadas, suscritas y pagadas. Eso es lo que yo voy a realizar, ¿verdad? Correcto. Ahora viene una empresa a comprarme 5 acciones más. ¿Cómo voy a realizar mi registro contable? Exactamente igual. Para las empresas subsidiarias, la contabilización de esa venta de acciones, sea ordinaria, preferente, esté autorizada, suscrita y pagada, será exactamente igual a lo que ustedes ya conocieron en su momento en el curso de contabilidad 2, donde hablaron de las acciones, de cómo el procedimiento para registrar la autorización, la suscripción, el pago de las acciones, si el título de crédito se pagó en efectivo, si se pagó en especie, etcétera. Esa contabilidad se hace como ustedes ya lo aprendieron. En donde vamos a aprender los métodos para registrar su contabilización va a ser en la casa matriz, porque la casa matriz ya tiene su contabilidad y está comprando parte de sus acciones de otra empresa. Entonces, esa inversión es la que nosotros vamos a registrar. Entonces, para realizar este procedimiento de contabilizar la inversión, y escuchen, no estamos diciendo que esa inversión sea parte del capital.
esas acciones que estamos comprando son inversiones que se van a registrar en su momento como activos y los vamos a ir viendo conforme avancemos en nuestras clases, ¿verdad? Pero identifiquen que esa compra de acciones de la empresa subsidiaria no es parte del capital, es un activo que nosotros vamos a registrar dentro de las inversiones de la empresa como tal, ¿verdad? Entonces, entramos ya teniendo claro esto. Gracias por su participación a los compañeritos. Me gusta mucho que ustedes participen en clase. Vamos a ir, ahorita vamos a una parte práctica y voy a ir haciendo algunas preguntas y acá, si tenemos dudas, por favor, levantamos la mano o escribimos en el grupo, en el chat del en vivo, para que yo pueda ir aclarando las dudas que tenga. Entonces, entrando a la parte de contabilización, tendremos dos métodos de contabilización. Tendremos el método del costo y el método de participación de las inversiones en la casa matriz. Nuevamente hago referencia a que estamos hablando de la contabilidad únicamente de la empresa casa matriz. Entonces, este método de contabilización del costo, tenemos dos particularidades o dos características que nos van a enseñar a identificar estos métodos de contabilización. Para el método del costo, como ustedes lo ven proyectado, el primer paso es registrar el costo de las acciones en una cuenta de inversión. Y voy a, permítanme un segundo. Voy a utilizar aquí mi referencia para que ustedes lo vean. Acá, ustedes lo pueden, estamos hablando nuevamente de lo que yo les decía, de una cuenta de inversión, no es una cuenta de capital, aunque estemos comprando acciones, ¿sí? Que quede claro eso. El primer paso o su primera partida, entonces, será registrar el costo de esas acciones. La segunda característica de este método es que los dividendos, las ganancias que obtenga la empresa subsidiaria, serán reconocidas en mi empresa casa matriz únicamente al momento de ser efectivamente devengados, pagados o percibidos, el término que usted le quiera dar. Por ejemplo, al final del ejercicio fiscal 2021, la empresa subsidiaria tuvo una ganancia de 100,000 quetzales, pero esos dividendos, estamos ya en julio de 2022 y no los han pagado, no se los han dado a sus accionistas. Si estamos a julio de 2022 y no nos han hecho efectivo el pago de esos dividendos, en este método de contabilización de la inversión en la casa matriz no serán registrados. Ahora, si la política de la empresa es que van a hacer el pago al final del siguiente ejercicio fiscal, en diciembre de este año nosotros entonces tendríamos que hacer el ajuste contable o el registro en donde vamos a reconocer ya esos dividendos como parte de nuestras ganancias. Entonces, dos características esenciales. En el método del costo, las acciones se registran en una cuenta de inversión y los dividendos serán reconocidos únicamente al momento de ser ingresados y no al momento de que la otra empresa reporta que tuvo ganancias o que tuvo algún tipo de pérdida. ¿Qué es lo que sucede? Es lo que básicamente yo les mencionaba, ¿verdad? La empresa casa matriz es indistinta de sus subsidiarias A y subsidiarias B. Sin embargo, la utilidad neta de nuestra empresa casa matriz estará representada por sus propios dividendos, es decir, las ganancias que ha obtenido ella como empresa, con su personería individual, más las ganancias efectivamente pagadas de la empresa o subsidiaria A y B. Entonces, eso nos va a conformar a nosotros las ganancias dentro de la empresa casa matriz, pero la inversión será registrada como un activo y los dividendos que estén efectivamente ganados se van a registrar como parte de las ganancias de la empresa casa matriz, ¿verdad? Situaciones que debemos conocer. ¿Cuáles son otras particularidades de este método? Pues inicialmente que este se ajusta a la realidad legal
de mantener ese principio de tener las dos empresas por separadas, en ningún momento se va a registrar una disminución o un aumento del valor de la inversión si haya pérdidas o haya ganancias en la otra empresa, y los dividendos serán registrados hasta el momento que nosotros los obtengamos, ¿verdad? Entonces, creo que hasta acá podríamos mencionar la parte teórica de este método. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. El ejemplo que ustedes ven en pantalla en este momento será para que nosotros lo desarrollemos en clase. Entonces, si ustedes lo quieren observar, nuevamente voy a ir haciendo algunas preguntas. Pueden contestarlas en el chat o solicitando utilizar su micrófono, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el primer paso. El primer ejemplo es un ejemplo muy básico, muy general, que no es que sea complicado, pero se hace de la manera más sencilla para que podamos comprender al momento de hacer ejercicios un poquito más complejos. Tenemos aquí entonces el ejercicio dice, la empresa Marcas Deportivas, Sociedad Anónima, adquiere el 80% de las acciones de la empresa Sport Shoes Sociedad Anónima por un monto o por un valor de 150,000 quetzales, la cual obtiene al año siguiente de su adquisición utilidades por 40,000 quetzales y paga dividendos a la casa matriz, lo que corresponde según su participación. Este es el enunciado o el ejercicio general que nosotros estamos proponiendo en esta clase. ¿Cuál es nuestro primer paso? Nuestro primer paso es identificar en el ejercicio que está proyectado cuál es la empresa matriz y cuál es la entidad subsidiaria. Entonces, quisiera preguntarles, a criterio personal de cada uno, ¿verdad? ¿Cuál consideran ustedes que es la empresa matriz dentro del ejercicio que les estoy proyectando? ¿Correcto? Gracias a los compañeros. La empresa Marcas Deportivas es la empresa casa matriz. ¿Y por qué lo identificamos? Porque está diciendo que va a adquirir cierto porcentaje de acciones, ¿verdad? En otra empresa. Perfecto. Entonces ya sé que la empresa casa matriz es Marcas Deportivas y que Sport Shoes es la empresa subsidiaria. Ahora, tenemos que hacer hacernos estas preguntas al inicio de cualquier ejercicio o aplicación de las matrices y subsidiarias. Si la empresa Marcas Deportivas es la empresa casa matriz, ahora yo pregunto, ¿esta empresa Marcas Deportivas es una matriz controladora o participativa del grupo económico? ¿Se acuerdan cómo vamos a identificarlo? Muy bien, gracias. Es controladora porque tiene arriba del 50% de las acciones a nombre de ella misma. Entonces, es una empresa, entidad, matriz controladora debido al porcentaje mayoritario que tiene. Muy bien, entonces ya sabemos, ya tenemos, bueno, aquí tengo un mensaje. Había un compañero que me decía participativa, solo quiero que observe al compañero que la participativa es aquella a la compañera, perdón, la participativa es aquella que tiene por debajo del 50%. Se encuentra en el 80%, entonces es una entidad controladora en este grupo económico que estamos desarrollando. Bueno, entonces creo que hemos identificado lo principal, saber cuál es la empresa matriz, la empresa subsidiaria y qué figura tiene esa empresa casa matriz dentro de este grupo económico. Basados entonces en los dos principios fundamentales del método del costo, lo primero que debemos hacer es registrar la inversión. ¿Cuál es el valor de la inversión? Este 80% de las acciones es equivalente a 150,000. Entonces, el primer paso será registrar el valor de la inversión. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo realizaremos de la siguiente manera. Vamos, por cuestión de logística en
la cantidad de partidas que estamos utilizando. Vamos a colocarle partida número 1 a esta, ¿verdad? Pero obviamente usted va a llevar la secuencia de sus partidas en su contabilidad. Entonces, tendríamos partida número 1. Registramos la inversión en Sport Shoes Sociedad Anónima. ¿Por qué en Sport Shoes? Porque yo estoy diciendo como casa matriz que estoy invirtiendo en otra empresa. ¿Por qué valor? Pues por el valor que me establece mi enunciado, 150,000 quetzales, a Caja y Bancos por el mismo valor, 150,000 quetzales. ¿Y cuál sería mi concepto? Registro de la inversión en la empresa Sport Shoes Sociedad Anónima. Entonces, yo ya tengo aquí registrada la contabilización de la casa matriz en la inversión de la subsidiaria. Si ustedes se dan cuenta, la partida es bastante sencilla. Si ya nosotros identificamos cuál es la empresa casa matriz y cuál es la subsidiaria, ¿verdad? Y cuál es el valor de la inversión. Si regresamos a nuestro enunciado, que nos quedamos justamente acá, dice que esta empresa, hablamos de la empresa Sport Shoes, obtiene al siguiente año, aquí nos estamos adelantando solo por fines de ejercicio, ¿verdad? Obtiene al siguiente año utilidades por un valor de 40,000 quetzales. Es decir, la empresa Sport Shoes obtuvo una ganancia de 40,000 quetzales y las va a pagar de una vez, es decir, obtiene las ganancias y los pagó al final del ejercicio fiscal y lo pagó de acuerdo a lo que corresponde a la participación de cada uno de sus accionistas. ¿Cómo voy a obtener entonces yo el valor? Estos 40,000 quetzales que vemos acá corresponden a la ganancia total, al 100% de Sport Shoes Sociedad Anónima. Como casa matriz, a mí no me corresponde el 100%, me corresponde el porcentaje de participación que está acá, que sería equivalente al 80%. ¿Cómo lo vamos a registrar entonces? Básicamente, podemos centrar aquí nuestra atención, por favor. Tenemos las ganancias obtenidas con 40,000 quetzales y estos 40,000 quetzales los vamos a multiplicar por la cantidad o el porcentaje de participación que tenemos dentro de la inversión, que sería el 80%. Entonces, los dividendos que nos corresponden a nosotros como casa matriz es 32%. El enunciado dice, claro, que se nos van a pagar ese valor. Entonces, nosotros tenemos el derecho de registrar ya esos dividendos como parte de las ganancias que ya van a estar en la sección de capital de nuestro balance general. Recordando lo que les mencionaba anteriormente, la inversión es un activo y los dividendos o utilidades son parte de las ganancias de la sección patrimonial de nuestra contabilidad. Entonces, como sí se nos pagaron esos dividendos, vamos a realizar el registro de la segunda partida. Partida número 2, Caja y Bancos, el valor obtenido acá, 32,000. Dividendos percibidos, ganados, pagados, la cuenta que nosotros utilicemos, 32,000. Y nuestro registro, digamos, nuestra descripción de la partida, aquí es importante, o al menos yo lo sugiero cuando nosotros estamos llevando una contabilidad completa de esta manera, que se establezca la procedencia de estos dividendos. Porque anteriormente también ya les expliqué, la empresa casa matriz va a tener sus dividendos de su propia empresa. Aquí vienen los dividendos de esta otra empresa. Entonces, por principio de uniformidad, ¿verdad? Poder ir separando cuáles son de una y cuáles son de otra, ¿verdad? Para también saber cómo vamos a redistribuir esos dividendos. Entonces, acá, descripción sugerida, por supuesto, registro de dividendos de la empresa Sport Shoes Sociedad Anónima. Entonces, con este ejercicio muy sencillo, muy pequeño, estaría yo demostrando cómo es el procedimiento contable del método del costo. Me gustaría saber si tenemos alguna inquietud o alguna duda de este método que acabo de compartirles. ¿Todo en orden o tenemos alguna inquietud? ¿Necesitan que recapitulemos la parte o la logística de la secuencia de las partidas?
Siempre, veamos, siempre se harán 2 partidas o puede ir en una misma partida. Contestándole al compañero Alex, se van a realizar siempre 2 partidas. ¿Por qué no la podemos realizar en una sola? Porque imagínese que el día de hoy, bueno, sí, imaginémonos que el día de hoy nosotros hicimos la compra de esas acciones. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a registrar la primera partida. Y al momento de registrar los dividendos, eso sucedió hasta el siguiente año, ¿verdad? Cuando ya se reconocieron los dividendos y en su momento se pagaron a los accionistas. Entonces, hasta el momento que llegue efectivamente el pago de esos dividendos, vamos a registrar la partida número 2. Es por eso que en esta secuencia de este método contable sí se van a realizar en 2 partidas esto. Puede ser también porque esto se puede dar en algunas entidades que, suponiendo, ¿verdad?, que nos corresponden siempre esos 32,000, pero que la política de la empresa subsidiaria es que va a pagar el 50% en una fecha y el 50% en otra fecha, ¿verdad? Entonces tendríamos que haber registrado una primera partida con 16,000 quetzales y otra partida con 16,000 quetzales en el momento en el que efectivamente se vayan a pagar los dividendos, pero esto depende de las políticas de cada una de las empresas, pero por lo regular sí se hacen separadas las partidas. Y luego me escribe que está todo bien, entonces partiendo de sus opiniones, entonces al segundo método de contabilización. De contabilización, pues es el método de participación. En el método de participación, también hablando sobre la contabilidad de esa casa matriz, hay algunas características, igual que en el método anterior, en donde estamos nosotros pues describiendo esas situaciones, ¿verdad? Entonces, les mencionaba, las características de este método es, la primera es que nuevamente vamos a registrar la inversión de esa adquisición de acciones, pero vean ustedes acá, dice una palabra muy importante, se contabiliza inicialmente al costo. En la anterior nosotros deberíamos registrar siempre la inversión. ¿Me permiten un segundo, por favor, compañeros? Ahorita, bueno, lingüística de permítame.
Perdonen, tuve aquí un problemita técnico, pero gracias a Dios ya lo solventamos. Entonces vamos a continuar. Tenía una consulta de un compañero que me decía qué eran los dividendos. Bueno, los dividendos son en las empresas que tienen o que son sociedades mercantiles, sus ganancias serán representadas por dividendos, que son la parte proporcional que les corresponde a los accionistas de acuerdo a sus ganancias. Entonces, en el ejemplo anterior teníamos cierta cantidad de dividendos, pero si estos dividendos, esos 32,000, se tienen que dividir entre, por ejemplo, 10 accionistas. Entonces, no es el hecho de dividir 32,000 dividido 10, sino que hacemos la parte proporcional de la cantidad de acciones que están pagándose. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de los dividendos, que son las utilidades o las ganancias, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la particularidad, ¿verdad?, de este método de contabilización, diremos entonces que se registra de manera inicial al costo, lo que significa que nosotros vamos a realizar una partida en la que vamos a registrar contablemente esta inversión, pero la segunda particularidad que se dice acá es que al momento que la empresa subsidiaria tiene una ganancia o tiene una pérdida, esta ganancia o esta pérdida de manera proporcional la vamos a ajustar al resultado que tengamos nosotros de la inversión inicial. Y los dividendos nuevamente se van a registrar al momento de ser efectivamente pagados, pero se ajustarán nuevamente a la cuenta de la inversión de la empresa casa matriz. ¿Cómo resulta? Pues vamos a irla desarrollando en este momento, ¿verdad? Tenemos primero que el inversionista en este método de participación va a ir aumentando o disminuyendo su valor de acuerdo a la participación que tenga en las ganancias y va a ir creando una cuenta del estado de resultados para ir, como que dice, teniendo como una cuenta corriente que aumente o disminuye de acuerdo a los resultados que tenga la empresa subsidiaria. Por otro lado, tendríamos entonces, si es un escenario diferente, que en lugar de tener una ganancia, será una pérdida, entonces se va a ir disminuyendo el registro de la inversión, pero se va a mantener este mismo principio de aumentar o disminuir la cuenta de la inversión a la diferencia de la otra, ¿verdad? Entonces, este escenario, digámoslo así, se va a mantener en el tema de los dividendos, que serán al momento de ser efectivamente pagados, pero los vamos a ajustar a esa cuenta que se creó del estado de resultados. Entonces, tal vez suena un poquito complejo esta parte, pero la vamos a ir desarrollando en nuestro ejercicio. Voy a pasar al ejercicio, no sin antes hacerle la aclaración al compañero que me pregunta de los dividendos. Los dividendos son como el interés generado de la inversión, no es tanto el interés, sino la ganancia que usted va a registrar. El interés es porque usted prestó dinero, pero este dinero usted no lo está perdiendo, lo está invirtiendo porque lo puede tener por mucho tiempo o por cierto tiempo que tenga la empresa de vida, ¿verdad? Esos dividendos que estamos hablando, que vamos a volver a recapitular en este método, se van a registrar como una ganancia. Por eso pasan a ser parte del estado patrimonial de la empresa. Ubíquese usted en el estado de resultado, en el balance general, tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. En el activo registramos la inversión y las ganancias que obtengamos de la inversión de la casa matriz la vamos a registrar en la sección patrimonial, en donde tenemos el resto de dividendos de la otra empresa. La ganancia según el porcentaje que se obtenga de inversión. ¿Es correcto el compañero Álvaro? La ganancia se registra de acuerdo al porcentaje que se obtenga de lo invertido. Si la empresa casa matriz, con el ejemplo anterior, había tenido 40,000 quetzales de ganancias y
se dieron cuenta que contabilizamos de acuerdo al porcentaje que tenía de participación la casa matriz sobre la empresa subsidiaria, ¿verdad? Entonces, ahí se va a ir registrando de acuerdo a la ganancia. Si hablamos de nuestra empresa como casa matriz, ellos van a realizar su contabilidad de acuerdo a como ya lo tenemos especificado, de acuerdo a lo que ya establece el procedimiento de su contabilidad normal, porque son dividendos diferentes, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a nuestro ejercicio, porque el tiempo se nos está yendo. Vamos a mantener entonces las mismas empresas o entidades mercantiles para que no nos desfasemos en lo que vamos aprendiendo. Tenemos aquí la empresa Marcas Deportivas, Sociedad Anónima, adquiere el 40% de las acciones de la empresa Sport Shoes Sociedad Anónima por un valor de 300,000. Al año siguiente de la adquisición de la empresa, genera ganancias por un valor de 75,000 y conjuntamente pagará dividendos por un valor de 45,000. Bueno, acá, si ustedes observan, mantenemos las mismas dos empresas y la misma logística en donde una empresa compra acciones de otra empresa. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la misma empresa, casa matriz, y la empresa subsidiaria. ¿Qué fue lo que cambió del ejercicio del método del costo al ejercicio del método de participación? Veamos, compañeros, aquí sería lo que cambió la cantidad o el porcentaje que está adquiriendo la empresa Marcas Deportivas, el porcentaje de las acciones que se están comprando. Es exactamente el porcentaje de las acciones. Eso ahora lo convierte automáticamente a ser una empresa, casa matriz, participativa. Ahora ya no tiene un dominio debido al interés mayoritario que posee, ahora ya no tiene esa libertad de poder tomar las decisiones en una asamblea general en la empresa subsidiaria, porque ahora tiene un porcentaje menor. ¿Por qué es necesario esto saberlo? Porque manejando esto desde el principio, conforme avancemos en nuestro tema, en el tema de las matrices y subsidiarias, es una manera de ir identificando nuestras clases. Si ustedes observan aquí de manera general, y hago un paréntesis en el ejercicio, todas las empresas empresas matriz que tengan el grupo económico como controlador, va a utilizar entonces el método del costo. Si la participación de la casa matriz es de participativo, será utilizado el método de participación para que veamos como que desbloqueando toda esta información. Ya me dieron ustedes entonces la pauta de cómo están cada uno de los ejercicios y entonces vamos a empezar a desarrollarlos de la misma manera que desarrollamos el anterior, paso por paso. Primero dice que se adquirió el 40% y ese 40% de las acciones está representado por 300,000 quetzales, que es lo que decía una de las particularidades. Lo primero que teníamos que hacer era registrar inicialmente la inversión. Vamos a registrar nuestra inversión entonces. Partida número 1, inversión en Sport Shoes Sociedad Anónima, 300,000. Nuevamente identificamos que esta es nuestra casa subsidiaria, nuestra empresa subsidiaria. A caja y bancos, 300,000. ¿Cuál sería la descripción de nuestra partida? Registro de la adquisición del 40% de las acciones de la empresa Sport Shoes Sociedad Anónima. Acá nosotros lo describimos a manera de tener claro, ¿verdad?, cuál es la inversión que se tiene de una empresa hacia otra empresa, ¿verdad? Entonces, llegamos justamente hasta acá dentro de nuestro enunciado. Sigamos con la lectura y resolución del ejercicio. Al siguiente año de la adquisición de la empresa, se generan ganancias por un valor de 75,000 quetzales. Y aquí vamos a hacer una pausa. Esto fue, digamos, el registro de la inversión lo realizamos el día de hoy. Hoy compramos las acciones. Al siguiente año se generaron, o al final de este ejercicio fiscal, la empresa subsidiaria tuvo una ganancia que en total fueron 75,000 quetzales. Pero estos 75,000 quetzales los vamos a registrar. ¿Cómo los vamos a registrar?
de la siguiente manera. Nuevamente, hacemos el cálculo de los dividendos de acuerdo al porcentaje que nos corresponde de nuestra inversión. Entonces, los dividendos o las ganancias generales de la empresa al final del ejercicio fiscal fueron 75,000 quetzales. De estos 75,000 quetzales, a nosotros nos corresponde el porcentaje, ¿verdad? Que nosotros estamos invirtiendo. ¿Y cuál es nuestro porcentaje? El 40%. Si usted realiza esta multiplicación, obtenemos de manera muy general que nuestra ganancia sería entonces 30,000 quetzales. Ahora observemos, por favor, la partida número 2, que si usted la compara con la partida contable del método del costo, es completamente distinta, bien diferente a como ustedes lo pudieron observar al método anterior. En el método anterior no registramos la ganancia, tampoco registramos el porcentaje de dividendos que nos corresponde. Lo registramos hasta que nos lo pagaron. Pero resulta que en este método de participación sí vamos a reconocer entonces el método que estamos hablando. Aquí quiero escribir algo para que ustedes por favor lo observen cuando hablamos de ajustar la parte de la inversión. Cuando en la partida número 1 nosotros registramos la inversión en la compra de las acciones, nosotros compramos 300,000 quetzales o nuestra inversión fue de 300,000 quetzales. Aquí, ¿sí? En la cuenta de inversiones del libro mayor, en este momento ya hay 300,000 quetzales que se aperturaron con una cuenta de activo, ¿verdad? Al realizar el reconocimiento de los dividendos en este método de contabilización, ustedes pueden observar aquí que estamos utilizando la misma cuenta. Inversión en Sport Shoes, reconocemos esta ganancia que está acá. Ustedes pueden observar esta ganancia que está acá, la reconocemos debido a que en el método de participación la inversión se ajusta de manera en aumento si hay una ganancia y en disminución si hay una pérdida. Aquí hay una ganancia. La ganancia de la empresa subsidiaria fue de 75,000, pero en base al porcentaje de nuestra participación nos corresponden 30,000. Entonces, si tuviéramos aquí el libro mayor, a nosotros nos corresponde registrar 30,000 quetzales. Ay, ustedes disculparán, pero no soy muy buena en utilizando esta. Entonces, ¿qué sucede? Al realizar esta partida, nosotros tenemos aquí 330,000 quetzales registrados en la cuenta de la inversión inicial. Aquí. ¿Sí? Tenemos esos 330,000 quetzales porque acabamos de hacer este aumento que está acá. ¿Y cuál es la ganancia, la cuenta que utilizamos? La cuenta que estamos utilizando será ganancia en Sports Shoes Sociedad Anónima. Esta cuenta que está aquí, esta cuenta que nosotros tenemos aquí, será la cuenta que decía el principio del método de participación que vamos a utilizar como una cuenta transitoria del estado de resultados para registrar esa ganancia. Es decir, para reconocer de alguna manera la ganancia que tuvimos en una empresa diferente, pero que en algún momento nosotros lo vamos a recibir. ¿Qué efectos contables requiere esto? Si usted en el estado de resultados, al momento de la determinación de su utilidad, reconoce como empresa casa matriz, por ejemplo, 100,000 quetzales, y luego ingresa a la cuenta más ganancia de Sport Shoes Sociedad Anónima, 30,000 quetzales, igual utilidad del ejercicio, 130,000. Estos 130,000 quetzales, hablando de efectos contables, serán los que estarán sujetos al pago del impuesto sobre la renta.
Aquí nosotros lo que estamos haciendo es reconocer una ganancia que no nos han pagado, pero que contablemente la pudimos reconocer por el método que utilizamos y que será parte del cálculo del impuesto sobre la renta. Aquí hay un efecto que no sucede en el método anterior, porque en el método anterior, hasta que efectivamente nos pagan los dividendos, sucede este escenario, ¿verdad? Entonces, tendríamos aquí utilizando esta cuenta de ganancia en Sportshoes Sociedad Anónima y luego la utilidad en Sportshoes en forma proporcional a la inversión. Esta sería nuestra descripción de nuestra partida, ¿verdad? Entonces, sí registraríamos entonces nuestros dividendos. ¿Qué pasa al momento de tratar los dividendos cuando efectivamente ya se nos pagaron? Sigamos leyendo el enunciado. Registramos justamente hasta estos 75,000 que fue el reconocimiento de la ganancia. Y dice, y conjuntamente paga dividendos por un valor de 75,000. Algo interesante, estamos reconociendo 75,000 quetzales de ganancia, pero de esos 75, únicamente vamos a pagar 45 y el resto de dinero se va a pagar 6 meses después o de acuerdo a las políticas de la empresa, que fue uno de los ejemplos que yo les mencioné en el método de costo. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a reconocer nuestros dividendos ya como tales, pero únicamente con esta parte proporcional. Entonces yo vuelvo a multiplicar sobre estos 45,000 quetzales el valor de la participación para reconocer esta participación. Quedaría entonces nuestra partida y nuestro cálculo de la siguiente manera. Pago de dividendos, 45,000 quetzales. Lo multiplicamos por nuestro porcentaje de participación y tenemos aquí 18,000 quetzales. Si ustedes observan, en este momento, aquí nosotros vamos a realizar nuestro registro contable completamente de esos 18,000 quetzales. Y veamos algo importante acá. ¿Qué cuenta estamos utilizando? Vean la cuenta que estoy utilizando, inversión en Sportshoes Sociedad Anónima. Si nos recortamos, voy a cambiar la partida un momento, la presentación para que ustedes la observen. Aquí teníamos ya nosotros, vean, un saldo, digamos, después de esta partida de 330,000 quetzales. Nuestro saldo entonces, de la inversión inicial, son 330,000 quetzales. Este es mi saldo, pero porque yo ya reconocí esas ganancias, ya reconocí los dividendos y lo usamos con la cuenta transitoria del estado de resultados. ¿Qué sucede? Que aquí voy a registrar una disminución de la inversión. ¿Por qué? Porque mi inversión no fue de 330,000, mi inversión fue de 300,000, pero la voy a disminuir porque ya me pagaron una parte proporcional de mis dividendos, lo que corresponde a que yo voy a restarle, ahora yo voy a restar los 18,000 quetzales que yo estoy pagando en este ejemplo, ¿verdad? Recordemos que esto es un simulacro de cuenta mayor para que veamos cómo se va moviendo. Entonces, si a 330,000 le restamos los 18,000, tendremos aquí un valor de 312,000 quetzales. Entonces, yo ya sé que la empresa subsidiaria tiene pendientes, digamos así, la empresa subsidiaria tiene pendiente de trasladarme 12,000 quetzales. Cuando me lo traslade, vuelvo a hacer esta partida y vuelvo a crear mi inversión con los 300,000 quetzales. Por eso
este método de participación dice que se ajusta a la realidad de la empresa. Si nosotros estamos obteniendo ganancias, la inversión aumenta, si tenemos pérdidas, la cantidad disminuye. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera sido una pérdida? Pues vamos a mantener el mismo trato, pero mantendremos la logística, ¿verdad? Sobre una disminución en lugar de un aumento. Entonces, quisiera con esto, pues, concluyendo el tema de la parte contable en los dos métodos que tenemos. Y pues ya hemos practicado, ¿verdad? Yo traigo un ejercicio adicional, pero creo que lo vamos a desarrollar en la siguiente clase porque ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? Ya nos queda un poquito tiempo. El siguiente tema que tenemos que hablar, que es con el que arrancamos nuestra siguiente sesión, es la consolidación del balance general. Y este yo se lo voy a ir desarrollando de forma bien general para la siguiente semana. Vamos a pagar las preguntas de estudio para esta semana, las cuales se describen de la siguiente manera. ¿Cuál es el método de contabilización que se va ajustando periódicamente? 2. ¿Qué nombre recibe la empresa que tiene una participación en otra empresa? 3. ¿Cuál es el método de contabilización en donde los dividendos son reconocidos como ingresos? 4. ¿Cómo se llama la empresa que es controlada directa o indirectamente por otra empresa? Y la pregunta número 5, que ustedes podrán resolver para la próxima semana: ¿por qué se debe consolidar el balance general de las matrices y subsidiarias? Y si no, pues háganse ustedes mismos esta pregunta y nos vemos la siguiente semana, que yo sé que ustedes ya van a tener una noción de por qué es necesario ir consolidando estos estados financieros. Quisiera saber si tenemos alguna inquietud para poder desarrollar. Solicito que pongan nuevamente las preguntas. Las preguntas ya están. Muchas gracias. Yo también voy a la orden, compañeros. Espero que no tengan ninguna inquietud. Y si la hay, por favor, envíenmela entonces al correo electrónico, que ahí en el correo electrónico estaré desarrollándoles todas las preguntas que ustedes tengan. Sin más preámbulo, entonces, compañeros, estaré agradeciendo la atención y sobre todo la interacción que tuvieron conmigo en esta clase. Agradezco la oportunidad de llegar hasta donde ustedes se encuentran. Les deseo desde ya toda clase de éxitos en sus clases. Si no lo hicieron, por favor, envíenme su correo, para que yo les pueda compartir el ejercicio que desarrollaremos la próxima semana. Quedo a la orden, entonces. Que pasen ustedes feliz tarde y que concluyan con sus actividades académicas.